¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a iniciar con este tema, que es el estrés del temor. Y vamos a ver varios puntos, vamos a ver varios subtemas relacionados con el temor y qué es lo que genera el estrés del temor. Vamos a ver también cómo afecta el temor al sistema respiratorio y cuáles son los mandamientos que vamos a cuáles son los mandamientos que vamos a aportar para solucionar este estrés del temor. Primero, tenemos que enfocarnos en analizar qué es el temor y cómo lo negamos en nuestra vida, pero también cómo revelamos que tenemos temor en nuestras vidas. Yo hice un listado, así un pequeño listado, se los mandé por PDF, pero voy a leérselos un poco y voy a mencionarles de qué trata cada uno. La primera manera en cómo negamos que tenemos temor es diciendo, solo estoy preocupado. O sea, preocuparse. Esa es una de las maneras en que negamos que tenemos temor, que realmente tenemos miedo. El segundo es preocuparse demasiado. Cuando tú dices, estoy demasiado preocupada, o sea, estarle dando muchas vueltas a lo mismo, estar todo el tiempo preocupada, estar preocupada constantemente, también es una de las maneras en que negamos que tenemos temor. Un tercero puede ser, la gente me asusta. El tener este conflicto de no querer rodearse de muchas personas o no querer estar en un lugar en donde haya muchas personas por miedo al ridículo, o por miedo al rechazo, o por miedo a que te critiquen, es una de las maneras en que negamos que tenemos temor en nuestras vidas, o que hay un temor en nuestras vidas. Y otro punto también es afirmar que todos tenemos temores. Sí, es muy cierto que todos tenemos algún tipo de temor, o que todos tenemos algún tipo de miedo a algo, pero escudarse con eso y decir, bueno, es que mi miedo es súper normal porque todas las demás otras personas también tienen miedo a eso, escudarse en este dicho de que todos tenemos algún tipo de fobia o de algún miedo, es también otra manera en que negamos que tenemos miedo, que tenemos temor en nuestras vidas. Otro es, solo quiero que todo esté bien. El querer que todo salga bien y el estarnos preocupando constantemente es porque todo esté que salga ordenadamente. Yo entiendo que hay un punto en el que sí, obviamente te tienes que preocupar por tu futuro, que tienes que preocuparte por el futuro de tus hijos y preocuparte porque las cosas salgan favorablemente, pero el estar constantemente pensando en que si todo va a salir bien, si algo hay mal, si algo sale mal, el estarse preocupando y decir, bueno, es que yo solo quiero que todo salga bien, esa es otra de las maneras también en que negamos que hay temores en nuestra vida. El querer controlar las situaciones, también eso va mucho de la mano con el que les acabo de leer, el querer controlar todas las situaciones, el querer manipular las cosas para que todo sea como nosotros queremos, también es otra manera en cómo negamos que tenemos temores. Imaginar siempre lo peor, el estar constantemente imaginando cosas. Yo sé que todos tenemos temores, se los acabo de decir, todos tenemos este tipo de, hay muchos tipos de temores. Hay unos pues muy fuertes que se convierten en fobias, pero hay otros temores que todo el tiempo nos hacen pensar que va a suceder lo peor, que nos hacen sentir que estamos en riesgo y que estamos en peligro. Más adelante voy a explicarles un poco de esto, pero el estar siempre preocupados y siempre estar pensando lo peor es una muy mala manera más bien es una de las maneras en que nosotros revelamos que tenemos temores en nuestra vida, y si no lo controlamos, si no sabemos controlar nuestras emociones, pues entonces va a llevar a una devastación. La manera en cómo revelamos que tenemos temores, pues sí son un poquito más obvias.
el temblar y sacudirnos, o sea, el estar como ansiosos es una de las maneras en que podemos ver que alguien tiene un temor. El comerse las uñas también es muy obvio, ¿no? El sentir como esa ansiedad también es muy obvia, comerse las uñas cuando estás teniendo algún tipo de miedo. El insomnio. A muchas personas nos pasa esto de sufrir de insomnio acerca de un temor. Por ejemplo, cuando estamos preocupados por nuestras finanzas, por nuestra economía, por el bienestar de nuestra familia, digo, nos preocupamos mucho y nos da insomnio. Otra manera en cómo revelamos los temores en nuestra vida es sudar frío, también es un poquito más obvio. Otro, ponerse nervioso hasta ponerse rojo. Es muy diferente el ponerte roja por avergonzarte o por, como cuando te hacen sentir chiviado, no sé cómo se le dice. Y hay otro, y me ha tocado ver a unas personas que cuando sienten como temor o sienten que la están como confrontando o sienten que se están como descubriendo, se ponen muy rojas y las mejillas se les ponen como muy rojas. Entonces también es otra de las maneras en que revelamos en que tenemos temor a algo. El pulso acelerado también es otro muy obvio. Ataques de pánico o asma. Esa voy a explicárselos un poquito más adelante, pero sí hay muchas personas que sufren de ataques de pánico por este punto que les acabo de mencionar, de cuando se sienten presionados o cuando se sienten bajo alguna circunstancia de presión, suelen darles ataques de pánico porque no saben cómo reaccionar, porque no saben cómo controlar sus emociones y pues sufren estos ataques. Otra manera en como revelamos nuestros temores es protegerse excesivamente. Yo les he comentado que, digo, está bien el mantenernos alerta, pero el estar todo el tiempo ya protegiéndonos excesivamente, creo que ya eso ya revela un poco más de tener un temor, sino más bien es como ansiedad, ya realmente que se generó un estrés en esa persona, porque, por ejemplo, yo pude haber tenido un episodio en donde sentí, no sé, algún tipo de rechazo, de dolor o cualquier otra circunstancia. Y nosotros inconscientemente, y porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, nos sobreprotegemos y tratamos como de evitar este mismo escenario para evitar volver a sufrir o volver a pasar otra vez por lo mismo. Entonces, pero ya protegerse y estar todo el tiempo como alerta y estar todo el tiempo con los ojos abiertos de que no vaya a pasar esto y de que no quiero que vuelva a pasar esto, entonces esto ya es una de las maneras en cómo revelamos que realmente tenemos un temor, que hay un miedo, que tenemos que trabajar en esto. Y otro punto que me pareció muy importante es la dependencia de una persona, de tu compañero, puede ser de un amigo, puede ser de una pareja, de un hijo, incluso de nuestros padres. O sea, a mí realmente me causó un poquito como de controversia conmigo misma porque sí es bien cierto que nosotros los hijos tenemos como esta dependencia de los padres y de los padres con nosotros, pero ya cuando generamos esta codependencia de que si no está él yo no hago las cosas o con una pareja, si él no las hace yo no las hago, o sea, yo para mí sinceramente yo no creía que fuera como una manera en cómo revelamos que tenemos temor, pero yéndonos bien a fondo de este tema, sí es un tipo de temor y es el miedo al abandono. ¿A cuántas personas nos ha pasado que, por ejemplo, un padre o una madre estuvo ausente en nuestra infancia o en momentos que necesitábamos de la figura y entonces vamos arraigando este problema, vamos trayendo este temor a quedarnos solos, a sentirnos rechazados, a sentirnos abandonados y los vamos arrastrando a nuestros hijos, a nuestras parejas y es aquí donde se genera el conflicto porque todo el tiempo estamos como presionados, todo el tiempo estamos conflictuados por el qué dirán o por el qué va a pensar la otra persona y qué es lo que tengo que hacer para que esta persona no se aparte de mí, no se vaya de mí. Y esto podría ser un poco más
conforme a las parejas, pero no, o sea, les acabo de decir, hay personas, hay compañeros, hay amigos que realmente crean como esa codependencia del otro, de decir si él no va a tal lugar, yo tampoco voy. O sea, y no, yo siento que cuando quieres probar de este libre albedrío que tenemos, de sentir de que somos personas únicas e irrepetibles y que no necesitamos de la otra persona, pero no nos vayamos ¿cómo les digo? O sea, a lo grande, no, me refiero a esta dependencia de sentir que necesitamos a la otra persona. O sea, porque realmente sí, en algún momento necesitamos consuelo y necesitamos ayuda de otros, de nuestros hermanos, de las personas que son cercanas a nosotros. De esto se basa, creo. Pero no crear esta codependencia de decir, si él no está, yo no estoy. ¿Me explico? Igual con los padres, igual con los hijos. Nosotros como hijos tenemos que crearnos esta abertura para conseguir nuestras propias cosas solos. Digo, está muy padre, y lo digo en buen plan, está muy padre que nuestros padres nos apoyen todo el tiempo y en todo momento y en todas las circunstancias que les sea posible, pero también tenemos que poner este límite de decir, a ver, si tú me ayudas está muy bien y lo agradezco, pero si tú no me ayudas, si tú no estás ahí, también está padre, también puedo, ¿ves? Entonces, bueno, estas son las maneras en cómo revelamos que tenemos temor a algo, y la manera en cómo negamos también que tenemos este tipo de temores. Ahora vamos a ver cómo el temor afecta el sistema inmunológico, perdón. Porque yo ya les he mencionado en otros videos acerca de cómo el estrés desequilibra, cómo crea un desbalance hormonal y un desbalance en todo nuestro cuerpo, y que hace que, que nuestro cuerpo no funcione perdón, adecuadamente. Entonces, eh, cuando nosotros nos enfocamos mucho en algo, cuando nosotros nos enfocamos en sentir el temor, cuando nosotros activamos el temor, también se desactiva, haz de cuenta que se apaga el sistema inmunológico, que es el que nos protege de todas las enfermedades y esto. Entonces, cuando nosotros estamos ansiosos, cuando nosotros estamos preocupados por algo, estamos temerosos acerca de algo, nuestro sistema inmunológico se desactiva, pues se apaga. Y esto hace que nuestro sistema inmunológico esté, que no nos proteja de los gérmenes, de los virus, de esos virus que nos provocan enfermedades respiratorias. Entonces, cuando nosotros estamos sanos, se podría decir, cuando nosotros no tenemos ningún tipo de temor, cuando nosotros estamos todo el tiempo así sobre las nubes y bien bonito y pensando en que estamos saludables, nos ejercitamos y todo esto, nuestro sistema inmunológico está activo. Entonces, ante cualquier virus, ante cualquier enfermedad, ante cualquier germen que entre a nuestro cuerpo, pues nuestro sistema va a estar atento para rechazar todos esos virus y todos esos gérmenes que entran a nuestros cuerpos. Pero cuando estamos, como les digo, cuando estamos preocupados excesivamente acerca de algo, pues entonces no dejamos que nuestro cuerpo funcione correctamente y no dejamos que nuestro sistema rechace todos esos gérmenes y todos esos virus. Yo leía el otra vez acerca de que realmente lo que te enferma no son las bacterias y los virus, sino de todas esas células muertas que están en tu cuerpo. Esos virus se alimentan de ellas. Entonces, si nosotros no estamos todo el tiempo constantemente desechando todas esas células cancerosas, todas esas células que ya no sirven a nuestro cuerpo, si no las desechamos, entonces cuando llega un virus va a tener, pues se podría decir, como comida de dónde comer, y empieza entonces a alimentarse de todas nuestras células que tenemos ahí oxidadas en nuestro cuerpo. Entonces,
¿Cuál es la influencia del miedo? Porque el miedo tiene influencia en otras personas también. O sea, hay un temor que podría decirse que es bueno, que es el temor a Dios, el que tenemos que tener todos y tenemos que, eh, ¿cómo se dice? Divulgarlo. Eh, no encuentro la palabra. Que tenemos que promover ese temor, que es el temor a Dios, que más bien no quiere decir que es como un miedo, sino es como una señal de reverencia, de humildad ante Él. Y existe otro miedo, otro temor, que es el temor a... Ay, perdón. Que es el temor que nos da como de alerta, es como para nuestra seguridad. Y también hasta cierto punto es un poco bueno porque nos avisa sobre algunas cosas que están mal. Por ejemplo, cuando nos presentamos en algún escenario donde hay como unas señales de alerta que nos dice que hay algo que no está bien, ese tipo de temor es por nuestra seguridad y creo que Dios nos da a todos el instinto como de supervivencia, de decir, hey, algo está mal, me puede pasar esto. Hasta ese punto, ese temor es bueno, pero hay otro tipo de temor, que es el temor que nos crea Satanás y sus mentiras. Este temor es muy dañino porque no solamente nos daña a nosotros, también yo ya les he repetido hasta el cansancio que todos estos estreses y todas estas enfermedades no solamente nos dañan a nosotros, también nos dañan a personas que nosotros queremos mucho, como nuestros hijos, nuestros esposos y todo esto. Entonces, este otro tipo de temor que nos hace, que este temor nos hace que nos alejemos más del temor de Dios y temamos más a las cosas de los hombres, a las cosas del mundo. Entonces, cuando una persona no tiene el control de sus emociones, yo ya les he dicho en otros videos, yo ya les explicaba acerca de cómo mantener en control nuestras emociones. Cuando una persona no es capaz de controlar sus emociones, entonces esto nos hace más vulnerables a las mentiras y nos hace más vulnerables a creer estas mentiras que yo les mencionaba acerca de traer todos esos recuerdos y todas esas malas vivencias a nuestra vida y sentir temor de volver a vivirlas. Entonces, hay que prestar mucha atención a lo que vemos y a lo que escuchamos, porque nuestros oídos y nuestros ojos, dice aquí que nuestros oídos y nuestros ojos son aberturas que Satanás utiliza para atemorizarnos. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos. Yo he estado un poquito, pues sí, atemorizada, ¿verdad? Por todas estas cosas que están pasando. Ustedes saben que en la actualidad hay un montón de cosas muy, muy malas y a mí realmente, o sea, se los digo, a mí me atemoriza el pensar que algún día pudiese pasarle algo así, algo similar a mi familia. Y creo que es muy, muy probable que ustedes también se sientan ahí en casa como un poquito desprotegidas porque realmente están pasando muchas cosas muy feas, pero precisamente como entra el temor por lo que vemos y por lo que escuchamos. Entonces tenemos que cerrar todas estas aperturas que el enemigo abre para entonces entrar y atemorizarte. Tenemos que cuidar las cosas que vemos en la tele, en las noticias, todas estas cosas que vemos en el teléfono, las cosas que escuchamos a nuestros vecinos, a las personas a las personas que son cercanas a nosotros, que nos llenan el oído de mentiras y de cosas que quizás ni siquiera van a pasar, pero nosotros ya estamos atemorizados. Y esto es muy obvio porque dice aquí, las cosas que más tememos en Job, que las cosas que más tememos son las cosas que suceden, Job se refería a esto, que la cosa a lo que le más temía
a la cosa que más le temía fue lo que terminó pasando. Entonces, esto también pasa en nuestra vida. Nosotros nos atemorizamos tanto por estas cosas que están sucediendo y nos creamos este conflicto en nuestro intelecto de decir, ¿y qué tal que si le pasa a mi hijo? ¿Y qué tal que si le pasa a mi mamá? ¿Y qué tal que si me pasa a mí? Y no, es que tengo que estar atento, alerta a todo esto, porque enterado bien de dónde está la situación, porque si viene aquí a mi ciudad, no sé, estamos todo el tiempo conflictuados. Entonces, no llamemos a eso que no queremos que nos pase. La verdad, hay que cerrar todas esas puertas, hay que cerrar todas esas aberturas que el enemigo abre para que nosotros estemos protegidos. Y yo les puedo decir una cosa, mire, si es muy cierto que es muy grande el problema que estamos viviendo, que es inmensa la violencia que hay ahorita, pero no es más grande que el Señor, no es más grande que su gracia, que su misericordia. Si nosotros clamamos por esa protección, estoy segura de que Él va a responder a nosotros y nos va a proteger. Entonces, no hay nada porque lo que nosotros tengamos que preocuparnos, ni ninguna enfermedad, ni ningún tipo de violencia en nuestra casa, ni ninguna otra cosa que quiera acecharnos nuestra paz. Entonces, vamos a pasar a otro puntito, que es cómo echar fuera el temor a través del perfecto amor. El primero, voy a mencionar algunos de los temores como más comunes que tenemos y voy a también mencionarles cómo vamos a desecharlos o cómo vamos a echar para afuera esos tipos de temores con amor genuino. El primero es el miedo al rechazo. Ahí, en este tiempo hay muchas personas que le tienen miedo al rechazo, hay muchas mujeres, muchas mujeres que se sienten cohibidas a muchas cosas por el miedo al rechazo. Hay muchas adolescentes que están incluso haciendo un montón de barbaridades para sentirse aceptadas en este círculo, digo porque los jóvenes son los de mayor influencia en este momento, pero también hay mujeres un poco más adultas que se supone que ya son un poco más maduras que también tienen todavía este miedo a ser rechazadas, ya sea en la sociedad, incluso hasta en nuestras propias familias, en nuestro trabajo. Eh, y comenzamos a tomar pues malas decisiones para sentirnos aceptadas y se van complicando las cosas, se va haciendo como un círculo en donde vas creando un temor y luego se arraiga otro temor y entonces el temor al rechazo creo que es el principal, es la raíz de estos temores, el temor al rechazo, el sentirnos rechazados y la manera en cómo vamos a confrontarlo, cómo vamos a, a salir victoriosos de esto, es entender entender el propósito que tiene Dios para nosotros. Cuando nosotros descubrimos nuestro propósito, cuando tú descubres por qué fuiste creado realmente para esto, las demás cosas dejan de importarse. De verdad, yo se los digo, cuando tú entiendes que tú fuiste creado para darle gloria al Padre, cuando tú entiendes que tu propósito es más grande que tus temores, cambian todas esas cosas y cambia como tu manera de pensar, cambia tu manera en que te relacionas con otras personas, cambia la manera en que te expresas con otras personas. Entonces, este miedo al rechazo, este miedo, este temor al sentirnos excluidos de algo, lo vamos a echar para afuera, entendiendo nuestro propósito, comprendiendo nuestro propósito y sabiendo cuál es, y sabiendo con toda firmeza que si estamos aquí es por un propósito. Entonces todas las demás cosas, todas las demás modas, todas las demás cosas en las que queremos sentirnos aceptadas, van a tener menos importancia que eso. El segundo es el temor a lo desconocido. Y este temor me recuerda mucho a, o sea, bueno, me da mucho hincapié a
a que cuando que nosotros le tememos mucho a las cosas que no conocemos. A las cosas desconocidas es a lo que más le tenemos miedo. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo de hace 15 años, 16 años, no sé, más o menos. Entonces, pues te despiden. Y tú por este miedo a que nadie más te vuelva a contratar, pues te deprimes y empiezas a como a sentirte pues mal porque realmente no sabes si vas a conseguir otro trabajo, si no te va a ir bien en el otro trabajo que consigas y todas estas cosas. Entonces es aquí donde se genera un temor a lo desconocido. Muchas personas también tenemos miedo al futuro. Yo a mí me pasaba mucho este miedo este miedo a no saber qué va a pasar con mi vida, a no saber qué voy a hacer de mi vida. Creo que todos hemos pasado por varios de esos temores a lo desconocido, el no saber qué es lo que va a pasar, si realmente nuestros proyectos que tenemos en puerta van a funcionar o no. Entonces, este miedo a lo desconocido vamos a echarlo para afuera, a desecharlo y reemplazarlo por perfecto amor al seguir el llamamiento para nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos nuestro llamamiento, todas las cosas trabajan para nuestro bien. Ustedes recuerden que yo siempre les he dicho que cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, cuando nosotros seguimos sus mandamientos y tratamos de estar en comunión con Él, todas las cosas que hagamos nosotros, todas las cosas que nosotros nos propongamos van a ser beneficiadas para nuestro bien, van a ser beneficiosas para nuestro bien. Cuando nosotros oramos por protección, cuando nosotros oramos por sanidad, y estamos en comunión con Dios, es imposible que Él no responda a nosotros. A lo mejor se va a tardar un poco, a lo mejor está preparando ese terreno para que nosotros recibamos su gracia, pero estemos seguros de que vamos a recibirlo. Entonces no tenemos por qué tener temor a lo desconocido o hacia nuestro futuro, porque sabemos que Él está trabajando, que todas esas adversidades que el enemigo nos pone, Él las está utilizando como fortalezas para nuestra vida, para nuestro bien. Entonces, otro temor es el temor al fracaso. También es un temor muy común, es el fracasar, el temor a que las cosas no salgan bien. Ese temor, pues creo que también la mayoría de nosotras ha experimentado este temor de fracasar o tener algún tipo de derrota, y nos pasa mucho como, bueno, a las mujeres que tenemos hijos, matrimonio, nuestra familia, pues ya que tenemos una pequeña familia, nos pasa mucho tener este miedo a fracasar o a no cumplir con las expectativas de la otra persona, o no cumplir con las expectativas de tus hijos. Pero yo siempre les he dicho que nosotros demos nuestro mejor esfuerzo. Eso no significa que no estemos dando lo mejor. A veces no estamos ni tan bien nosotros que no podemos aportar más de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que dar lo mejor de nosotros, y con esta seguridad de que toda nuestra fuerza, pues toda nuestra energía está puesta en eso. Entonces, ¿cómo vamos a echar fuera el temor? ¿Cómo vamos a reemplazarlo por el perfecto amor? Vamos a hacerlo meditando día y noche en su palabra. Vamos a perdón. Vamos a echarlo para afuera, obteniendo de ese conocimiento, de esa sabiduría que nos da su palabra. Cuando nosotros
escudriñamos y nos adentramos en todas sus promesas, en todas las palabras de aliento, en todas las palabras de consuelo que Él nos da, entonces no tenemos por qué sentirnos fracasados, sino no tenemos por qué sentirnos mal cuando fracasamos en nuestra vida, porque más de alguna vez es posible que tengamos que fracasar para llegar a esta madurez. Pero cuando tú meditas día y noche, cuando tú estás constantemente en su palabra, adentrado en su palabra y escudriñando y buscando, adquiriendo de ese conocimiento, bueno, entonces te van a ser más fáciles las cosas de entender, te va a ser más fácil el solucionar una adversidad. Y por último, el temor a la pobreza. Este temor ha hecho que muchas personas le tengan amor a las cosas del mundo. Este temor al no tener nada, al sentirte pobre, podría decirse, ha hecho que muchas personas cometan muchas atrocidades. Viene la codicia, la envidia y todos estos otros tipos de estrés también que más adelante vamos a estarles comentando. Pero cuando nosotros amamos al dinero, cuando nosotros creamos esta dependencia de las cosas materiales y de las cosas del mundo, esto va a hacer que nosotros perdamos por completo el amor que tenemos al Señor. Va a hacer que nosotros tengamos esta falta de agradecimiento que yo ya les mencionaba en otros videos, que cuando nosotros tenemos falta de gratitud, cuando nosotros carecemos de gratitud, entonces nos vamos a hacer más vulnerables a creer estas mentiras, de creer esta mentira de que nos hace falta algo más. Cuando nosotros todo el tiempo estamos pensando en las cosas del dinero, las cosas que puede comprar el dinero, nos vamos a hacer más vulnerables y vamos a abrirle aberturas al enemigo para que él nos siembre este temor de sentirnos pobres, de sentir que nos falta algo más, de sentir que necesitamos todavía el último teléfono de la moda, que necesitamos los tenis, que necesitamos el carro último modelo, que necesitamos un poquito más. Siempre vamos a querer obtener un poquito más y un poquito más y un poquito más, y nunca vamos a estar agradecidos y nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a echar fuera este temor a la pobreza? Con perfecto amor, agradeciendo, mantenernos en todo momento agradeciendo, orando, agradecer no solamente por lo que tenemos, sino por lo que hemos obtenido en otro momento. Yo recuerdo, o sea, bueno, a mí me da mucho recordar o sea, comparar, pues, en cómo a veces nos quejamos de cosas que todavía no tenemos. Cómo estamos como un niño, como un adolescente, que le das todo, le das comida, lo tienes bien, lo atiendes súper bien, le tienes donde dormir, le compras pues las mejores cosas a lo que tu posibilidad te es, de acuerdo a su edad también. O sea, también le compras cosas de acuerdo a lo que él es capaz de manejar, ¿no? Entonces, me hizo recordar mucho esto una prédica que escuché acerca de cómo nos sentimos pues, descontentos porque no tenemos lo que nosotros queremos. Y es como un hijo, ¿sí? Como un hijo malagradecido, de que y todo el tiempo está, pues sí, ya tengo todo esto, pero me falta el teléfono que todos mis amigos tienen, ¿no? Y nosotros estamos así con Dios a veces, algunas veces estamos así con Él. Él nos da techo, nos da comida, nos da prosperidad, nos da protección, nos da una familia, nos da estabilidad. En cambio, siempre que oramos estamos pidiendo por lo que todavía nos da. Y digo, no está mal, pero cuando nos hemos dedicado un minuto, cuando nos hemos dedicado 5 minutos de decir, ok, hoy voy a orar, pero no para petición, sino para agradecer.
para agradecer ya todo lo que me dio y para agradecer todo lo que tengo y para agradecer lo de otras personas incluso. Y no, o sea, de verdad, la falta de gratitud es una de las raíces de este temor, de temor a la pobreza. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener muy en claro de dónde vienen estos temores y cuál es la solución para echarlos afuera y reemplazarlos con amor genuino. Entonces, voy a darles 7 mandamientos, voy a darles una breve explicación, voy a darles 7 mandamientos que nos van a ayudar para conquistar el temor. El primero es seguirlo y tiene que ver con no solamente ser creyente, sino realmente seguir sus mandamientos, obedecerlo y caminar junto con él. Esto nos va a dar como cualidad la mansedumbre y vamos a contrarrestar la ira, porque muchos de nosotros tenemos ira en nuestro corazón y eso nos hace que nosotros no seamos mansos de nuestro corazón. O sea, que todo el tiempo estemos ofuscados y que todo el tiempo estemos acelerados y que todo el tiempo estemos preocupados, enojados, con ira, y no nos hace que nos hagamos humildes de nuestro corazón, que nos hagamos mansos. El temor es echado afuera por el temor es echado afuera por el amor, perdón, cuando nosotros entendemos nuestro llamamiento, cuando nosotros entendemos este llamamiento de guiar multitudes a Él. Este mandamiento dice: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cuando nosotros seguimos a Cristo, cuando nosotros seguimos a nuestro pastor, el que nos protege, es muy poco probable que nosotros temamos a algo. Y más cuando nosotros entendemos nuestro propósito por el cual Él nos llamó. Porque recuerden que Él prometió a sus apóstoles que fueran, evangelizaran, y que Él siempre iba a estar con ellos. Entonces es como una promesa que también Él nos hace a nosotros. Si nosotros entendemos nuestro llamamiento, si nosotros entendemos para qué fuimos llamados y seguimos este mandamiento de seguirlo y aprender de Él y evangelizar a los demás, entonces no podemos tener temor de que algo nos va a pasar o de que alguien nos va a amenazar o alguien nos va a perseguir, porque Él promete que Él va a estar cerca de nosotros. Entonces la cualidad que nos va a dar como resultante es la mansedumbre, el estar dependiente de Él y saber que Él, como nuestro pastor, como nuestro protector, nos va a guiar y nos va a ayudar a llevarnos por el mejor camino, que es el que elige para nosotros. Entonces, hay muchas cosas, bueno, en la actualidad hay un montón de cosas que nos hacen que nosotros nos desviemos de seguirlo, que nos desviemos de seguir ese camino. Por ejemplo, bueno, ya les he dicho, se supone que una oveja tiene que seguir a su pastor porque sabe que él le va a dar protección y le va a dar guía y le va a dar comida y le va a dar, pues, bueno, lo va a cuidar, pues, lo va a cuidar. Entonces, si una oveja se va siguiendo sus propios instintos, siguiendo sus propias ideas, su propia sabiduría de decir, bueno, pues es que si yo me voy por este otro camino, a lo mejor encuentro más comida para mí solo, o a lo mejor encuentro mejores cosas para mí, lo único que va a pasar es que quizá probablemente se encuentre con un lobo, la va a devorar y punto.
Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros queremos seguir nuestro propio camino, cuando nosotros queremos seguir nuestras propias ideas y nuestra propia sabiduría, es muy probable que entonces nos vayamos a la destrucción. Es muy probable que sintamos todas estas dolencias, todas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo aperturas al enemigo para que él entre y pueda devorarnos. El segundo mandamiento es: toma mi yugo. Este mandamiento dice: llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la antigüedad, yugo significaba trabajo. Era como ¿cómo les diré? Como una profesión, pues. Yugo era trabajo. El yugo era sinónimo de carga, de mucho trabajo, de algo muy pesado. Cuando Él nos pide que tomemos su yugo, cuando Él nos pide que aprendamos de Él, nos está queriendo decir que tomemos de su trabajo, tomemos de su carga, y que nosotros traigamos también nuestra carga a Él, y entre los dos va a ser más fácil de llevar. Por ejemplo, si un burro va cargando 2 costales de pastura, no sé, entonces llega otro burrito y se cargan uno y uno, va a ser más fácil de llevar la carga, va a ser más fácil de trasladar esa carga. En cambio, cuando nosotros la llevamos nosotros solos, pues sí se nos va a dificultar y va a ser pues un poquito como preocupante, y es aquí donde nos llena de ansiedad, el de desespero, el no saber hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos con tantos problemas. Cuando nos unimos a Él para llevar nuestras cargas, no solamente van a ser más llevaderas, más llevadero el trabajo, sino que va a ser un trabajo placentero, va a ser una carga placentera. Cuando Él nos da referencia a tomar su yugo, se refiere hace referencia a sus mandamientos, a que nosotros tomemos sus mandamientos y aprendamos de Él. Y dice que va a ser fácil de llevarlos a cabo y va a ser placentero, porque de esto se trata el amor a Dios, de seguir sus mandamientos, de obedecer su voluntad. Cuando nos dice tomen mi yugo y aprendan de mí, nos hace que desarrollemos esta cualidad de la obediencia, de decir: voy a tomar tu yugo con humildad, con sabiduría, con voluntad, por voluntad propia, y voy a permitir que tú me guíes, voy a permitir que tú seas mi guía y que tú dirijas mi vida para llevarme a la prosperidad. Entonces, ese es otro mandamiento, el tomar su yugo y aprender de Él, y llevar nuestras cargas junto con Él para que sean menos, para que se amenore la carga. El tercer mandamiento es: sé astuto como serpiente. Y el mandamiento dice así: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque si Él nos quiere, nos envía a una jauría de lobos, a nosotros como ovejas. ¿Y por qué dice que tenemos que ser prudentes y sencillos como palomas? La sabiduría, que va a ser la cualidad que vamos a desarrollar con este mandamiento, resuelve el temor. La mejor manera de ser sabios es andando con sabios. Yo les he comentado en otros videos de que nosotros reflejamos lo que otras personas son con nosotros. Entonces, si nosotros nos rodeamos de personas insensatas, si nosotros nos rodeamos de personas
que no tienen un propósito, que no han entendido su propósito y que no tienen su llamado, entonces ¿cómo nosotros vamos a querer desarrollar esta virtud de saber, de discernimiento, de entender entre lo bueno y lo malo? Entonces tenemos que llenarnos o rodearnos de personas que son sabias, que son personas no que saben todo, sino que saben cómo utilizar esas adversidades para convertirlas en fortalezas y ser prósperos en la vida. Entonces, estas palabras de Jesús, cuando nos dice que nos invita a tener una visión y una actitud sobrenatural ante los problemas, porque de esta manera seremos capaces de amar a los demás. Seremos capaces de amar también a los problemas, incluso si se nos presentan como enemigos. Cuando nos dice, sean astutos como serpientes, a mí me hace referencia a que si alguien nos está atacando, si alguien nos está considerando enemigos, si alguien nos está atacando y nos está pues acechando como león rugiente, nosotros en lugar de reaccionar contra él con ira, reaccionar con amor y amarlo, porque sabemos que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, que nuestra lucha no es con la persona, sino más bien con el espíritu que está en esa persona, que es de destrucción. Entonces, cuando nosotros aprendemos en medio de esta sabiduría a discernir entre lo bueno y lo malo, y discernir que estos problemas tienen soluciones y que estas personas no son nuestro verdadero enemigo, entonces vamos a llegar a esta madurez, vamos a llegar a esta madurez de decir, bueno, esta adversidad, este problema, esta situación me hizo, este inconveniente me hizo de estos recursos que yo tenía en este momento, porque las serpientes son, se puede decir que son astutas porque utilizan todos los recursos que ellos tienen para sobrevivir y comer y subsistir. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a que todos esos problemas, que todas esas adversidades, tenemos que sacar algo bueno para nuestra vida, tenemos que sacar algo provechoso para nuestra vida. Entonces, el siguiente mandamiento es, el cuarto: sé una casa de oración. Yo en otras clases ya les había mencionado que la oración, o sea, el poder de la oración y de qué vamos a obtener por medio de la oración. En otras clases ya les había explicado un poco acerca de la oración y el ayuno, lo que obtenemos, cómo hacerlo, cómo mantenernos en comunión con Dios por medio de la oración. Pero cuando nos habla de ser una casa de oración, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando Él nos dice que seamos una casa de oración, se refiere a que nuestra casa tiene que ser de poder, que esta casa que nosotros construimos tiene que ser de poder y tiene que ser para gloria de Él. Y esto solamente se logra cuando nos mantenemos unidos, cuando nos mantenemos unidos en el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Amar a Él y darle honra a su nombre. Cuando nosotros nos mantenemos unidos en corazón, en alma, en mente, en fuerzas, en cuerpo, nos mantenemos unidos en darle honra a su nombre y amarlo a Él, entonces esta casa se va a hacer más fuerte. Hay muchas familias que no están unidas, que cada uno está disperso por su lado, que cada uno está de forma egoísta caminando hacia su propio rumbo o tras de sus propios ideales. Y es aquí donde entra el conflicto, y es aquí donde entran los temores para nosotros como mujeres o como madres de familia que son ustedes. Yo pienso que todas las mamás que quieren el mantener a su familia unida, o el mantener pues esa unidad, ¿no? Esa
unidad entre todos los miembros de su familia. Pero en la actualidad, la verdad, cada uno está yendo por su lado, cada uno está persiguiendo sus propios sueños, y digo, no está mal, pero sí tenemos que tener esa unidad, esa misma unidad que es el amar a Dios, el honrarlo, el seguir su voluntad, el trabajar todos para Él. A mí la verdad hay una cosa que la verdad me gustaría mucho, 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 el que toda mi familia algún día sirva a Dios. Eso para mí va a ser como mi sueño hecho realidad, y yo sé que se va a cumplir, yo estoy segura. Pero sí, hay muchas familias que la verdad cada uno está así por su propio rumbo. Y cuando nosotros no tenemos una casa de poder, cuando nosotros no tenemos una casa de oración poderosa, pues entonces es muy probable que Satanás entre con sus mentiras y nos ataque y nos aceche, intente de alguna forma persuadirnos a hacer el mal. Y aquí nos dice que tenemos que limpiar nuestra casa, nuestra casa de oración, de cosas que alteren esta unidad. Bueno, para mantener una casa en armonía con Él, para mantener tu casa o tu estadía de oración en armonía con Él, tenemos que deshacernos de todas esas cosas que estén acechando, que estén destruir todas esas cosas que estén impidiendo que nosotros sigamos nuestro llamamiento. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen, ¿cómo se dice? Como dibujos, o no sé, como cuadros, pues, no sé cómo se les llame, de cosas así muy, muy aterradoras, películas que son de miedo y todas estas cosas. Incluso nuestros hijos, nuestros hermanos, tenemos que cuidar mucho estos puntos, de que no hayan en nuestra casa ningún tipo de este tipo de cosas, porque es una puerta que nosotros también estamos abriendo, para que el enemigo entre y entonces pueda atacarnos. Tenemos que limpiar nuestra casa de todas estas cosas. Tenemos que tener una casa fuerte, en unidad, y que se dedique a orar por el bienestar de tu familia, por el bienestar también de otros. El siguiente mandamiento es el quinto, y es: recibe el poder de Dios. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto nos va a dar como cualidad el orden. Este poder que podemos obtener mediante la fe y la rectitud. Este poder nosotros lo obtenemos del Espíritu de Dios cuando nacemos de nuevo. Hagan de cuenta, Dios siembra como cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios siembra como una semillita en nosotros, y esa semillita se siembra por medio del Espíritu de Dios, y es una semilla viviente que se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros somos como esa plantita que Jesús siembra la semillita en nosotros, cuando nosotros vamos creciendo, lo vamos haciendo por medio de la gracia. Cuando una semillita es como fertilizada, o cuando es regada, abonada, alimentada, nosotros de igual manera, Jesús nos alimenta a través de su palabra, y nos hace crecer a través de su gracia y conocimiento a través de su palabra. Él nos está injertando
ese poder de Dios, ese poder por medio del Espíritu, y nos está injertando cuando nosotros nos mantenemos todo el tiempo en oración, en estar leyendo su palabra, en estar llenándonos de ese alimento espiritual. Pues entonces estamos creciendo hasta que llegamos a la madurez. Y llegamos a esta madurez al pasar a través de todas estas pruebas, al pasar estas tribulaciones y estas situaciones que nos conflictúan. Es de esta manera en que llegamos a la madurez, como la plantita. O sea, que pasa lluvias, vientos. Si es una semilla fuerte como la que Jesús injerta a nosotros cuando nacemos de nuevo, pues entonces esta plantita va a resistir a todas estas cambios climáticos, y va a llegar a dar su fruto o a dar su flor y todo eso. Entonces, aunque todo el que es creyente recibe el Espíritu Santo, recibe el poder, aunque todo creyente recibe el poder cuando nosotros lo pedimos, es posible que también tengamos que buscarlo, tengamos que pedir el llamado para que se manifieste en nuestras vidas, porque no solamente es el nacer de nuevo, el bautizarnos y injertar su palabra en nuestro corazón, sino también a veces tenemos que pedirlo, también tenemos que discernir, tenemos que saber pedir, llamar para que se manifieste en nuestra vida, porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro llamado, y entonces tenemos que clamar en oración para entender o ver cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Ese es recibir el poder de Dios, y que nos va a dar como cualidad, ya les había dicho, el ordenarnos, pues nuestro llamado. Y bueno, el sexto mandamiento es vela y ora, mantenernos en vela y en oración, que nos va a dar como cualidad, que vamos a desarrollar esta cualidad de la perseverancia. En este mandamiento Él nos manda, dice, velad y orad para que no entres en tentación. Él nos manda que estemos alerta y que oremos para no caer en ninguna de las tentaciones, porque Satanás siempre está acechando, siempre está acechando a todo creyente para destruirlo. Él está dispuesto a destruir. La palabra dice que Él está como león rugiente todo el tiempo, dispuesto a acechar, a destruir. Entonces, por esto es que tenemos que mantenernos en vigilancia, tenemos que estar preguntándonos todo el tiempo, estoy seguro de que mi amor por Dios no se ha muerto, estoy seguro de que mi amor por Cristo no se ha enfriado, que mi amor sigue siendo como la primera vez. Tenemos que preguntarnos si no hemos perdido el amor por Cristo, por todas esas cosas que nos hacen vulnerables al ataque de Satanás. Porque cuando nosotros perdemos el amor a Cristo, cuando nosotros perdemos nuestro llamado, nos hacemos más vulnerables a que venga el enemigo y destruya todo nuestro potencial. Cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros, por ejemplo, si primero nos sentíamos felices, era como esa medicina, la palabra era como esa medicina que nos reconfortaba, y de repente como que fuimos dejando, como que nos fuimos alejando, de repente como que ya no lo tomamos con la misma importancia, con el mismo amor. Entonces esto va a hacer que el enemigo cree tentaciones a las que tú puedas caer y haga que tú pierdas tu potencial que tienes, pierdas ese potencial por el cual Dios te llamó, y va a destruirte completamente. Entonces debemos buscar cuidadosamente
el, el cualquier cosa que no nos acerque con Él. Y tenemos que destruir cualquier cosa que esté acechando nuestra relación con Él o nuestro amor por Él. Y tenemos que mantenernos en oración. Ustedes saben que yo ya les he comentado lo eficaz que es la oración, lo poderoso que es la oración y cuánto nos ayuda y qué es lo que vamos a obtener de la oración. Entonces tenemos que mantenernos alertas, bien atentos a todas esas tentaciones que nos puedan desviar de nuestro amor por Él y que nos arrebaten todas esas promesas, y también mantenernos en oración para poder conquistar todas esas tentaciones a las cuales a veces somos puestos. Y el último, voy a darles un poquito del último, que es el séptimo, para conquistar el temor, y es: no temas. Dice: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Que nos va a dar como cualidad el esfuerzo, el valor. Cuando nosotros sentimos temor, cuando nosotros le damos puerta a que estos temores aparezcan en nuestra vida, nos hacemos incapaces de dar nuestro testimonio de fe. Hay que entender que el temor hace que una persona traicione hasta sus propios principios, sus propias ideas, con tal de salir bien librado de la situación. Cuando nosotros le damos hincapié al temor de entrar a nuestras vidas, también le estamos dando hincapié al enemigo para que él disponga de todo lo que hay aquí adentro de nuestro corazón y poder hacer con él lo que se le antoje. Tenemos que tener bien cerrada esa puerta, tenemos que tener bien puesta la armadura para no permitir que el enemigo se apodere de lo que hay aquí, para que él no se apodere de lo que hay acá también, porque recuerden que les dije que los temores entran, todas esas mentiras entran por lo que vemos y por lo que escuchamos. Entonces tenemos que tener mucho valor, tenemos que tener mucho esfuerzo en siempre ser transparentes, en siempre ser honestos, en siempre hablar con la verdad, para no permitir que estos temores, que todos estos recuerdos, que todas estas mentiras entren en nuestra vida, porque hay muchas personas negando su fe por miedo al rechazo, por miedo a todas estas cosas, por miedo a sentirse perseguidos, a sentirse acorralados, a sentirse presionados, a sentirse burlados. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que niegan su fe por sentirse rechazados. Hay muchos matrimonios también destruidos por este miedo a decir la verdad, a hablar con la verdad. Si tú, no sé, caíste en tentación en algún momento de tu vida y tu matrimonio está en peligro, si tu matrimonio está en riesgo de irse a la destrucción, por miedo a que tú no quieres hablar, por miedo a que tú no quieres decir las cosas, por miedo a que te sientas juzgado, por miedo a que te sientas odiado por la otra persona o por otras personas. Y hay muchos matrimonios que se han debilitado por este temor, por estos temores de no querer hablar y no querer decir lo que te está pasando. También hay muchas mujeres violentadas, hay muchas mujeres violentadas por miedo a la sociedad. Yo comentaba la otra vez con una persona que había sido violentada en su matrimonio, y ella me decía, y yo la verdad yo no decía nada y yo me aguantaba todo y yo no hablaba ni nada, pues ni respingaba, porque a mí me daba miedo volver a mi familia, porque a mí me daba miedo volver a mi papá y a mi mamá, porque también ellos me golpeaban, porque también ellos me ponían a trabajar y no me pagaban, porque también ellos no me dejaban salir y no sé qué tanto otra cosa. Entonces yo dije, mira, es la verdad de muchas mujeres. Hay muchas mujeres que aguantan todo este tipo de violencia también por otro temor,
por el miedo a sentirse rechazadas, por el miedo a sentirse que ya no vale nada, por el miedo a sentirse que su familia les va a reprochar ese fracaso. Entonces, tenemos que ser valientes, no temer, tenemos que tener mucho valor y mucho esfuerzo ante todos estos temores, el temor a morirse, el temor a todas estas cosas. Aquí dice que no tenemos que tenerle temor a las personas, que no tenemos que tenerle temor a aquello que te daña la carne. Miedo tenemos que tener a aquel que te lleva a la destrucción, al que te roba la paz, al que te roba el alma. Miedo tenemos que tenerle a él. Y entre más temor le tengamos a las cosas del mundo, ya les dije, entre más temor le tengamos miedo a las cosas del mundo, entonces eso nos aleja a que nosotros le perdamos el temor a Dios. Y mientras más temerosos seamos de Dios, mientras más nos mantengamos en el temor de Dios, pues entonces nos va a ser más fácil no temerle a las cosas del mundo. Y bueno, eso fue todo la clase del temor. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Yo me despido, pero quiero recordarles que no tenemos que tener miedo, no tenemos que, porque la Biblia dice más de 360 veces, como 367, 365 veces, no temas. Todo el tiempo está recordando no temas, y si nos está recordando tanto es por algo, porque realmente tenemos que entender que Él está con nosotros y Él nos va a proteger. Tenemos uno temas para cada día del año, entonces no tenemos que temer a nada más que sentir el temor de Dios y mantenernos ahí temerosos de Dios para llegar a la prosperidad. Entonces yo me despido. Me dio mucho gusto verlas aquí, que se conecten. Dios me las bendiga. Hasta luego.